Yo cuando voy a la calle, alguien me pregunta, ¿y qué es Acción Popular por nosotros? Yo le puedo decir, lo que ves allá es de Acción Popular. El Banco de la Nación es de Acción Popular. El aeropuerto Jorge Chávez es de Acción Popular. Tiene todo lo que hoy en día un partido político quisiera tener, de los muchos que se han inscrito ahora. Es base, es tener gente y es tener literal historia. Hola, ¿qué tal? Te tengo otro galáctico de galácticos. Él es el señor Ian Guimarães. Taita para los que lo conocen muy bien. Él ha sido regidor de Lima Metropolitana desde el 2018 al 2022. Pero de todas formas, hoy por hoy, se desempeña como servidor público. Pero más allá de ello, para mí es una buena persona y, como lo digo nuevamente, es un galáctico de galácticos. Ian Guimarães, bienvenido a La Política es Clave. ¿Qué tal, Josito? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos con una pregunta habitual. ¿Por qué la política? ¿Por qué Ian Guimarães se interesó desde un primer momento en la política? Antes de que sea regidor, claro está. Claro, de hecho, mira, yo te voy a ser sincero y te voy a lanzar la pepa, hermano. ¿Cómo me intereso yo en la política? Mi vida tiene 3 pilares fundamentales para haberme metido en política. La primera es el cine, la segunda es la historia y la tercera son los videojuegos. Y tú vas a decir seguro, oye, ¿pero qué tiene que ver? En realidad es el cine, porque cuando yo tenía 7 años, estaba en segundo grado de primaria, vi una película que me cambió la vida, la forma de percibir las cosas. En esa época, hoy en día, si tú tienes entre 7, 8, 9 años, tú estás viendo pues Paw Patrol, ¿no? Estás viendo Pocoyo, Plin Plin. Pero en esa época nosotros veíamos lo que la televisión nacional nos da, ¿no? Caballero del Zodiaco, Dragon Ball, ¿no? Y yo vi una película que me cambió la vida, que es Braveheart, que es Corazón Valiente, con Mel Gibson. Entonces, que te habla, ¿no?, de la vida de William Wallace, y en realidad fue una película impactante, porque la película no tiene mucha censura, es una guerra muy interesante por la independencia escocesa, y me gustó mucho, la película me encantó. Además, la actuación de Mel Gibson era pues brutal. Y ahí, con el tiempo, encontré la historia, ¿no?, de William Wallace y la importancia que significaba para Escocia. Y me gustó muchísimo, porque en el colegio aprendía bastante y llegó un momento que cambió mi vida. Vine a Lima, normalmente en Huaraz, yo soy de Huaraz. En Huaraz, no es que tener computadora era tan sencillo en esa época. Yo viajé a visitar a un tío, yo era chibolito, y justo mi primo, bueno, mi tío, tenía una computadora en su cuarto, una Pentium 4. ¿No? Con el mouse que tenía como la bolita. La bolita esa que tienes que limpiar todo para que puedas usar el cursor. Y cuando prendí la computadora, había varios iconos, y había un icono que tenía un casquito. Age of Empires. Yo entré ahí, y ahí la primera campaña del Age 2, era aprender a jugar ¿con quién? Con William Wallace. Para los gamers, en realidad, la última partida de el aprender a jugar de Age of Empires es tú armar a los escoceses y llegar a una puntuación para que al rato llegue William Wallace. De hecho, hay una frase ahí en el videojuego que te dice: ¡ha llegado Wallace! Y esa frase me cambió la vida. Mira, así se conecta todo: cine, historia y videojuegos. Y son las 3 cosas que hasta ahorita me siguen motivando. Era como construir tu maravilla, que vendría a ser Wallace, ¿no? Había que defender a la gente, había que proteger a los aldeanos, había que generar recursos, farmear, como hoy en día le conocen, y cumplir con una serie de metas para que llegue William Wallace. Y a nivel histórico, tú vas por las calles y muchas veces ves bustos en las plazas, en las calles, y normalmente a la gente no le echa mucho interés, o sea, como que pasa de largo. Pero a mí no me pasó eso. Cuando vi esta película, veía muchos personajes. Y en la historia de Huaraz, por ejemplo, en la Plaza de Armas, está ubicado no solo un busto, sino literal una escultura muy importante de Pedro Pablo Atusparia, ¿no? Y uno se pregunta, chiquillo, ¿y quién es, no? ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué lo han puesto ahí? Y ahí te explican la historia, te cuentan. Y uno dice, oye, hay gente literal que, como en la película, que en esa época yo había visto, había decidido darlo todo por lo que creía. Y eso me cambió mucho la vida.
Genial, genial. La verdad es que, bueno, yo también soy muy afán de los videojuegos. Y si me dices alguna, qué es lo que elegía, bueno, era full persa. Ah, pues, Es que tenías que... yo era britano en realidad. Me gusta mucho. Bueno, en esa época se llaman ingleses, hoy se llaman britanos en la nueva Es versión. que si eres persa, bueno, tú sabes que los ganadores Los- escriben la historia. Aunque también tenía mi corazón espartano, ¿no? Por la película 300. Leonidas de Esparta, rey de Por Esparta. supuesto. ¿no? Machazo de machazos. Si para ti es William Wallace, para mí es Leónidas. Leonidas de Esparta. Claro. No, pero Leonidas es un bravo de bravos. O Máximo Décimo Meridio, pero bueno, es... Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Gladiador, excelente película. Y- Es feeling porque estos personajes te motivan un montón y el cine te ayuda, ¿no? Cuando Mila Jovovich hace Juana de Arco, por ejemplo, esa película antigua que es muy buena. Está la de Mel Gibson, la Russell Crowe en Gladiador, la de Leónidas. Es más, 300 tiene una versión antigua que se llama León de Esparta, que es una película antigua, así tipo Ben-Hur, pero que habla de los 300 en las Termópilas. Está un poco más ceñida a la realidad histórica, ¿no? No como 300 que tiene más más feeling de ficción. Y es bien chévere, y es muy muy bonita. Y así hay un montón de películas, y cuando la gente lo ve dice, oye, qué bacán, ¿no? ¿Por qué ya no aprendemos más de esto? ¿No? Porque el colegio últimamente se ha convertido en más memorizador, en nuestra época eran los exámenes, tienes que ingresar a la universidad, en vez de interiorizar realmente lo que podemos llegar a ser. Excelente. Justamente, ya sabiendo de por qué estás indiscutido hoy por hoy en la política, cuando llegaste a ser regidor, ¿qué es lo que ha hecho Ian Guimarães? Mira. Ordenanzas, o algunas cositas. Mira, yo te voy a resumir muchas de las cosas que hicimos. Yo cuando ingresé a la municipalidad tenía 25 años, si no me equivoco, como regidor de Lima. Nos tocaron retos que en realidad no le desearía a nadie, pero en realidad que forjaron mucho de la persona que tú tienes aquí al frente. Tanto del temple, tanto de la experiencia y el conocimiento. Yo entré de regidor, bacán, ¿no? 2019, chévere, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Es más, yo presidí la Comisión de Educación y Cultura el primer año en la municipalidad. Sacamos una serie de actividades, competencias artísticas, presentaciones, siempre promovidas. Pero uno de los hechos que me marcó mucho la vida fue haber aportado como presidente de la Comisión de Educación y Cultura a la aprobación del Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. Un documento que llevaba muchísimos años postergado y que llevaba también evaluaciones, investigaciones y todo lo demás. Cuando aprobamos, al mismo tiempo también tuvimos una serie de quejas de los ciudadanos, sobre todo el comercio ambulatorio, a quienes siempre le voy a mandar un saludo para todos los comerciantes de Azocatral que están capitalizando, a todos los comerciantes regulados, formales, que se encuentran distribuidos en el centro histórico de Lima. Tuvimos que generar una ordenanza para reformar las multas que se le habían asignado, porque las multas en el plan maestro original eran muy altas. Entonces hubo una gran manifestación. Iniciamos como que mechándonos y luego hasta hoy en día somos patas, ¿no? Siempre salgo con ellos, conversamos porque nos queda muchísimo de esa gestión. Y logramos aprobar esas dos ordenanzas. La primera del plan maestro, que se aprobó por ordenanza y su reglamentación. La segunda es la modificación de las multas, que era a pedido del comercio regulado formal. Y el año 2020 ocurre realmente lo que ninguno de nosotros había pensado que ocurriría, ¿no? Que fue la pandemia. Hacer función pública en pandemia ha sido lo más complicado de nuestra historia como humanidad, y en ese interín había que adecuarnos a un estado elefantiásico, burocrático, con un montón de problemas. Tenías que adecuarlos a la digitalización. Había que capacitar a muchísimas personas para que se adecúen a un sistema de trámite documentario digital mucho más ágil, al sistema del uso del Teams, en esa época nosotros usamos el Meet, Google Meet, luego el Zoom ingresa para las conferencias. Había que cambiar todo. Y en ese interín había que hacer política a través del celular. Porque la política es de contacto. La política es que hablo contigo, me acerco a ti, me acerco a Alexandro y apóyame con esto. Hay que sacar esto adelante, hay que sentarnos para consensuar. Y había que hacer eso todo por Meet. Y para mi generación no había ningún problema, pero yo compartía espacio con regidores que tenían ya muchos más años, a los cuales había que hacer capacitación, ¿no? Por parte de la Secretaría General, que hizo una capacitación para el uso de los equipos, para poder estar en las comisiones, en las sesiones del consejo, ¿no? Participar de conferencias.
Ya ese año yo era presidente de la Comisión de Economía y Asuntos Internos de la Municipalidad, algo que en el Congreso sería como presupuesto y economía fusionados. Y me tocaron pues 2 hechos fuertes. El primero que fue el tema de la transferencia de Protransporte a la ATU, transferencia final. Con la caída de la economía de la municipalidad por la pandemia, nosotros teníamos organismos que recaudaban directamente, como Serpar, Emilima, que vivían literal de lo que la gente ingresaba a los parques. Cuando vino la pandemia, prácticamente esas entidades se quedaron literal, iban a rojo, y la municipalidad tenía que hacer esfuerzos de sacar recursos para poder distribuir y sostener al personal y sostener a los parques, porque había que mantenerlos. Y esa parte era bastante complicada, había que sacar ordenanzas de rescate, de apoyo. Un saludo al sindicato de Serpar, con quienes trabajamos muchísimo. Y después de ello, en materia ya muy personal, saqué adelante el tema de la ordenanza para el apoyo del modelo de Naciones Unidas, que me parece algo... Moon, el famoso Moon. El famoso Moon, el modelo de Naciones Unidas, larga vida el modelo de Naciones Unidas, y todos los que hacen Moon lo saben. Sacamos adelante la última ordenanza en el año 2022, que fue la ordenanza que es la base de mi tesis de maestría, que no se me ha perdido, que la tengo ahí por si acaso está en su neo registrada. Es acerca del tema de los municipios escolares. Yo tengo una ordenanza de la municipalidad que es para fortalecer el municipio escolar. Ninguna gestión pública se puede usar sin escuchar a la gente. Y los alcaldes escolares son las personas elegidas por jóvenes menores de 18 años. O sea, ¿qué más importante que escuchar a una persona que ha sido elegida por jóvenes de su edad que prácticamente no tienen la facultad al voto porque todavía no tienen la ciudadanía, pero que lo han hecho en el colegio? Voto simbólico, pues. Literal, y ese voto simbólico, ese voto vale. Promueve la cultura cívica. Siempre es importante porque de ahí nace todo. Y así como esas ordenanzas han habido muchas más. Una ordenanza que fue muy polémica en la municipalidad fue la promoción de los eSports, porque la municipalidad, a través de la Subgerencia de Deportes, empezó a sacar adelante actividades para fortalecer los eSports. Y como yo te dije al inicio, yo soy amante de los videojuegos, y entonces sacamos una ordenanza declarativa para la promoción de los eSports. Y en realidad fue muy chévere porque organizamos actividades, organizamos competencias, pero obviamente había una generación de regidores que no lo consideraba un ejercicio sano. Habían regidores que lo consideraban hasta como una enfermedad, no como un vicio. Pero hoy en día eso queda completamente desfasado y también descartado. Hay muchos jóvenes que hasta la fecha han podido lograr muchísimo a través de los eSports. Los eSports se convierten en la base de lo que hoy en día la gente llama ¿qué son los dibujitos? La mayoría que jugábamos Dota, de esa generación. Presente. Acá hay un dibujito por si acaso también. Éramos todos literal, lo que hoy en día pues Sideral llama como la Beba Army, ¿no? En esa época éramos chibolos jugando Dota. O sea, hay un caudal de gente que ante la inseguridad ciudadana se ha refugiado en las cabinas de internet. Las cabinas de internet se convirtieron en los nuevos parques, en la cual la gente iba, conversaba, jugaba, ahí se hacían patas. Yo soy consciente a primera mano que eso pasa. Inclusive había internets, y los comento, que no eran solamente el primer piso y veía, sino que eran casas enteras. Literal. Por ejemplo, yo asistía a un internet donde era primer y segundo piso, habían que 60, 70 máquinas. Y o sea, y ahí te lo digo bien claro, o sea, había gente que no solamente iba, por ejemplo, se metía a su cabina, sino que iba y le hacía la taba a su pata, iban en conjunto, y o sea, esa armonía, o sea, esa clase de interacción social sí existe y pienso que sigue existiendo. Y hasta ahora. No tanto por pandemia, pero hasta ahora se mantiene. Por ejemplo, tú aquí en Lima ibas a las cabinas de internet. En Huaraz no había muchas tampoco, pero era en el boom, las cabinas de internet. Y ahí jugábamos Mu, Gunbound, Mu Cachorro, Mu Magdalena. Mu Magdalena jugábamos en esa época. Y y era un impacto muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente la gente se acercaba. Es como el deporte. O sea, es como cuando te dicen, oye, tienes que hacer fútbol para alejarte de las drogas, ¿no? Acércate a las cabinas de internet porque a las finales también te alejan de las drogas. En realidad, es que es toda deporte. Actividad disciplinada, bien cuidada, te aleja de lo malo. Por supuesto. Eso siempre va a ocurrir. Hagas deporte, hagas eSports, hoy en día catalogado como eSports, y al mismo tiempo es siempre decirle a la gente, oye, hay espacios que muchas veces nosotros juzgamos sin conocerlo realmente.
¿no? Los padres de familia juzgaban a sus hijos. ¿Cuántas veces a mí me han sacado de las cabinas de internet? En esa época, antes de eso había el Play 2 todavía, ¿no? Ahí me han sacado muchas veces de las cabinas de internet porque yo jugaba, en mi casa no tenía la oportunidad de tener una, ¿no? Pero además la hora estaba como que 2,50 soles, ¿no? 3 soles en Huaraz. Acá está quizás un poquito más barato, en Arenales, que era la cuna de los eSports. Depende, pues, si es que quieres con tu silla de pollada o tu silla gamer. O sea, en esa época teníamos silla de plástico. O tu banquito, claro. No sé si nos vayan a vetar por la publicidad, pero teníamos nuestra sillita ahí de plástico, literal sillita de pollada. Y así como los eSports, y tú sabes mucho que yo soy amante del folclore. Y siempre he estado muy relacionado con competir en folclore, en baile y danza. Y sacamos adelante, ¿no? Distintos concursos de festivales de danza folclórica con premiación, o sea, con dinero en premio. Y eso es muy importante porque hoy en día dar dinero a personas jurídicas, privadas, organizaciones desde el Estado es muy difícil. Entonces había que encontrar las modalidades normativas para poder hacerlo. Y lo logramos, lo hicimos. Y así como eso, pues me tocó pandemia, me tocó cierre del Congreso, me tocó como regidor vivir un autogolpe fallido de Pedro Castillo, ¿no? Hay un TikTok que yo tengo justo, ¿no? En la que estaba en plena sesión de consejo y veo un video, ¿no? Disolver el Congreso y dije, pucha madre. Salí a la plaza y entraban todos los policías en fila a la Plaza de Armas. Entonces yo dije, oye, me ha tocado vivir de todo un poco. Y hago un resumen de mi vida y acabé la municipalidad casi a mis 30 años. Con todo eso vivido. Pandemia, cierre del Congreso, lo vacan a Vizcarrata, entra Merino, caso de Merino, la salida de Merino, el autogolpe de Castillo, la entrada de Dina. Literal me ha tocado vivir cosas que no me esperaba por la política peruana y como dicen muchas veces los memes, en el Perú nunca te aburres, ¿no? Nunca te aburres. Y más bien, muy aparte de hablar de aburrirse, quería preguntarte algo, ¿ya? ¿Qué tienes aquí? Hay una pequeña insignia que veo. Aquí está, aquí. ¿Qué significa para ti? Para mí, ¿Qué significa para Ian Guimarães Acción Popular? Para Ian Guimarães, la lampita de Acción Popular, y esto que lo porto en todo momento, dirán mis amigos, los que han sido regidores, tú los conoces a ellos, los que han sido regidores, tanto de Acción Popular como de otros partidos, que también han venido aquí al programa, saben que actividad a la que voy, que en la que tengo un blazer o un terno, tengo siempre el solapero de Acción Popular, ¿no? Y para mí significa mucho, significa demasiado. Me gustaría cuantificarlo, pero Acción Popular a mí me ha dado muchas risas, también me ha dado muchas tristezas, porque un partido político muchas veces es como un equipo de fútbol, te da pasiones y no siempre vas a ganar. Y ves a la hinchada, ¿no? Al militante, al verdadero militante que está presente literal cuando pierdes. En los peores momentos. En el peor momento, en el que estás ahí, no, que ya sabía, ¿no? Se queja, la gente te señala. Y Acción Popular para mí es tradición, es recorrer el Perú, es juventud, porque Acción Popular tiene todo lo que hoy en día un partido político quisiera tener, de los muchos que se han inscrito ahora. Es base, es tener gente y es tener literal historia. Yo cuando voy a la calle y alguien me pregunta, ¿y qué ha hecho Acción Popular por nosotros? Yo le puedo decir, lo que ves allá es de Acción Popular. El Banco de la Nación es de Acción Popular. El aeropuerto Jorge Chávez es de Acción Popular. Ese que lo querían hoy en día, que lo quieren reactivar de nuevo por la inauguración del otro, ese es de Acción Popular. El San Felipe, que está el conjunto habitacional, es de Acción Popular. Lo hizo Belaunde. Que tú puedas ir a votar por tu alcalde, lo hizo Álvaro Landini. ¿De qué partido es? De Acción Popular, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, ¿qué ha hecho Acción Popular? Ha hecho esto, ha hecho allá. Hay un lema que era el pueblo lo hizo, que lo colocaba en placas en distintos lados. En mi distrito de Magdalena hay literal una placa de Acción Popular del pueblo lo hizo en Medalla Milagrosa, porque abajo también está otro conjunto habitacional que es Marbella. O sea, Acción Popular ha hecho muchas de las cosas que vemos, en todas partes, en San Martín también, en el Callao, en todo el Perú, centrales hidroeléctricas. Eso es Acción Popular. Yo tengo el orgullo de decirle, oye, mi partido ha hecho tales cosas. El presidente de mi partido, que era Fernando Belaunde Terry, ha hecho tales cosas. Y aparte, pero todo Belaunde, no solamente Belaunde. Belaunde estaba Sandro Mariátegui.
En Acción Popular estaba Sandro Mariátegui. En Acción Popular estuvo Ciro Alegría, hermano. Antes que falleciera estaba Ciro Alegría. ¿Quiénes estaba? Estaba los Miro Quesada. ¿Quiénes más estaban en Acción Popular? Álvaro Landini. Estaba Manuel Ulloa, gallo. Imagínate. Esas mechas. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Esos eran gallos. Estaba Paniagua, hermano. Paniagua Chibolo fue ministro. Primer gobierno de Belaunde. ¿Te imaginas esa historia? Oye, nosotros, Acción Popular, se ha enfrentado a dictaduras. La salida de Odría con el ultimátum de la Merced, ¿te acuerdas? ¿No? El 1 de junio en las calles de Belaunde lo hizo flamear ahí con su banderita. Resistió el golpe militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Tú sabes, literal, éramos vetadísimos de todo. El gobierno militar trataba de sacar a la gente, lo sacaron a Belaunde. Belaunde volvía y le decían, no, mano, lo volvían a sacar. Esa gente hace historia, esa gente da feeling. Tú vas a Paseo Colón y Che Carlito agarra y te dice que está en la puerta. El atentado. Claro, te habla del atentado y te habla también de la mecha que había, de los coyotes y de los búfalos apristas, ¿no? Y de todo lo que había. O sea, eso es Acción Popular. Yo te dije al inicio de esto, me encanta la historia, no tienes idea de cómo. Y estoy en un partido que tiene historia, 69 años. Y yo puedo decir, oye, en Acción Popular han habido cosas excelentísimas, cosas que te enorgullecen. Pero también hemos tenido problemas. Claro que hemos tenido problemas, porque Acción Popular es como una familia, ¿no? Ninguna familia es perfecta. En ninguna familia se han tomado decisiones que siempre han sido buenas. Hemos tenido problemas. Y en ese sentido, discúlpame por interrumpirte. No, dale. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes de Acción Popular? Esos jóvenes que han vivido, al igual que tú dices, ¿no? Buenos y malos momentos, época de crisis también. Pero, ¿qué les dirías a los actuales y a los que están por venir? Ahí está tu cámara, diles en frases, un pequeño resumen, o a la final es un gran mensaje que quisiera decirles a los jóvenes de Acción Popular. Queridos jóvenes, caramba, otra cosa. Queridos amigos, Acción Popular es un partido forjado por jóvenes, sostenido hasta la fecha por jóvenes, porque los jóvenes literal son la base del todo. Quien no los considere está perdido. En Acción Popular los jóvenes no solamente son cola de lista como buscan otros partidos. Acción Popular tiene jóvenes que toman decisiones, tiene jóvenes que participan, tiene jóvenes que critican y tiene jóvenes con la libertad de poder elegir a sus autoridades. Ningún otro partido como el nuestro va a poder decir, en mi partido, el presidente que tenemos en nuestra institución ha sido puesto a dedo. No, en nuestro partido lo elegimos nosotros. El que nosotros quisimos que esté ahí es el presidente, es el secretario general, es la autoridad del partido. Si tú quieres formar parte de la historia, ven a Acción Popular. Y si no, dale un poquito de chance. Vas a ver que te va a terminar gustando. Y ya lo sabes, te lo dijo el Taita. Estas son preguntas flash con Ian Guimaray. Ian, ¿dónde deseas estar? En Huaraz, en la iglesia del Señor de la Soledad. Nos vamos a Huaraz. Ya sabes. 1. ¿Salsa o huayno? Huayno, toda la vida, guaracino, pastorita guaracina corazón. ¿Qué no negociarías nunca? Mi dignidad. Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías? Uy. Del mundo de Marvel sería Doctor Strange. ¿Y de DC Comics? Lo sigo pensando, creo que no lo puedo decir. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en la política peruana? De dos formas. Si me imitaran, que sea como Lisurataz en el especial del humor, porque literal es mi personalidad. Y si me recordaran como el presidente de Belaunde, como una persona que realizó, hizo, que gestionó y que sacó a muchas personas adelante. Ah, mira, otra pregunta sobre Belaunde. Epa. Ya, ¿Fernando Belaunde o Martín Vizcarra? Toda la vida, Fernando Belaunde Terry. Adelante, juventud, he ahí el grito de batalla. Siempre con el presidente Belaunde. Un hobby que pocos conocen de ti. Amante de los videojuegos. ¿Alianza electoral o partido único? Partido único. ¿Aumento de sueldo presidencial o aumento del sueldo mínimo? Aumento del sueldo mínimo y modificación de las escalas salariales de todo el estado. Frase que defina tu vida. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y por último, y menos importante,
¿Te lo dijo el Taita o la política es clave con Jesús Cipión? Síganme en TikTok para que puedan ver más segmentos de Te lo dijo el Taita y siempre la política es clave con Jesús Cipión. Y ya lo saben, se los dijo el Taita. ¡Eso! ¡Epa! ¡Vamos! Ian, ¿cómo ves la situación actual de la política peruana? Mira, yo te voy a decir una opinión que creo que es necesario que la gente también empiece a interiorizar. Ninguna democracia se puede construir con más de 40 partidos políticos. Porque la política es consenso. Mientras más división exista, menos oportunidad de consenso hay. Por ejemplo, hoy en día, con más de 40 partidos políticos, literal, los partidos políticos no están diferenciados por ideología. ¿Me entiendes? Están diferenciados por agenda. Y muchas veces revisas la agenda y la agenda de casi todos coinciden. Entonces, ¿la diferencia qué es? Ego y personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es solamente partidos para pugnar poder por el ego de algunas personas. Y eso creo que va a perjudicar muchísimo a la democracia en nuestro país. Mientras más partidos haya, el voto se diluye, el voto se pierde. Aquí tiene que haber instituciones partidarias sólidas. Entiendo que muchos partidos hoy en día que reciben financiamiento están avanzando y lo están logrando. Y así tiene que ser. Tenemos que buscar reducir los partidos políticos. Si no, vamos a tener un problema muy neurálgico. Demasiados líderes, en este caso caudillos, que van a usar sus partidos políticos como vientres de alquiler para solamente ganar elecciones. Y así no se construye patria. Así simplemente se mercantiliza la política. Y en ese contexto de que se mercantiliza, bueno, yo soy también de esa idea, porque ahora, hoy por hoy, existen partidos nuevos que obviamente tú, para ser un partido político, la primera característica es tener tu ideología. Claro. Y si fomentas una ideología clara a través de los jóvenes militantes o bueno, las personas que quieran militar, tu militancia, estás haciendo las cosas bien. Pero si en todo caso dejan de lado la ideología como tal, están mercantilizando, ¿no? Sobre todo los cargos públicos, y eso está mal. Y eso vamos a vivir del día a día el próximo año en las campañas, porque se vienen dos. Y justamente hablando del tema de las elecciones, ¿qué le depara a Ian Guimaray en las elecciones? ¿Deseas volver a ser regidor? ¿Quisieras ya, no sé, aumentar un pasito más en las elecciones generales? ¿Qué es lo que se viene a Taita Guimaray? Te voy a dar una respuesta que te la va a dar todo político de Acción Populista. Lo que las bases decidan. Esa es mi respuesta. Creo que es una buena salida. Democrática y convencible. Y se respeta. Pero en realidad las bases del partido deciden, ¿no? Y así debe de ser. Y siempre va a ser... Bueno, en Acción Popular siempre pasa. En otros partidos... pues es no te colocan a dedo. Pero en Acción Popular literal es lo que las bases del partido decidan. O sea, su gente decide, su gente escoge, su gente pues es la que hasta te veta también. Entonces yo siempre confío en el buen criterio de las bases del partido. Y eso está bien porque no es una aunque es una respuesta muy válida y muy correcta, hay muchos que no dicen ello, ¿no? Por ejemplo, no lo digo que vienen acá a mi podcast y dicen eso, sino que ves en la televisión otro tipo de respuesta, ¿no? Más frontal, como quien diciendo ellos son los que dominan el partido, o sea, y eso está mal. A eso me voy con este mensaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es muy cierto, ¿no? Hay algunos funcionarios, autoridades que quieren tener una proyección política y se ven hasta muy restringidos porque su dirigencia les prohíbe, ¿no? O los veta o no los pasa. En Acción Popular no es así. O sea, en Acción Popular es una gran contienda, no es un Clash of Clans, ¿no? Es una contienda de dirigencia, de votos. O sea, literal, el candidato de Acción Popular que pasa su interna ha pasado una de las vallas más complicadas. Ganar una interna de Acción Popular no es fácil. O sea, el colegio de abogados al costado de nosotros se queda chiquito en sus internas para elegir autoridades. La Acción Popular tiene unas internas, Dios mío. Si nos llevó a casi 9 años sin inscripción en el ROP, imagínate. Hoy en día que hemos logrado todo eso. Entonces, yo sí creo mucho en la fuerza de la base del partido. Y son ellos quienes deciden, son ellos quienes van a definir.
Ya si otros se quejan de que su dirigente no lo deja, pues que se cambie, ¿no? Son buenos, que vengan a Acción Popular. Hoy por hoy, bueno, estamos en el mes patrio, el más bonito de nuestra historia, ¿no? Rica en historia. Quería comentarte esto. Hoy por hoy sabemos de que Dina Boluarte se ha aumentado el sueldo, ¿ya? Tal cual, ¿ya? Que, por ejemplo, su gratificación va a ser, más sumado más su sueldo, más de 70.000 soles. ¿Qué opinas al respecto? Yo te voy a decir una cosa, que literal va a ser la primera vez que lo digo en un espacio público abierto y que va a quedar en la huella digital de mi persona. Creo que los ciudadanos hacemos mal en criticar el hecho de que las personas puedan acceder a una buena remuneración en el Estado, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se critica que un funcionario gane bien o dicen gana mucho. Y en realidad lo que nosotros deberíamos esperar es que si queremos especializar la función pública, también tenemos que pagar como la meritan los estudios de muchas personas que aplican a ellos en lo que es función pública. Ahora, en el caso de la presidenta, yo te voy a decir una cosa muy interesante que quizás no se ha mencionado mucho. ¿Tú has visto el episodio del humor? Por supuesto que sí. Claro, somos hinchas, ¿no? Carlos Álvarez y JB y todo el equipo que le acompaña. No existen más. No hay otros. Para el segundo gobierno de Alan García, Carlos Álvarez y Jorge Benavides hicieron un sketch espectacular que se llama el sketch de la austeridad. Entonces, yo te voy a hacer recordar, era Alan García, a su costado estaba Jorge Benavides, ¿no? Galán, le decían Galán García, a su costado estaba Jorge Benavides imitando a Jorge el Castillo, Lelo Costa imitando a Mulder y Cachito imitando a Mech Cabanillas, si no me equivoco. Y estaban todos en una especie de consejo de ministros, una reunión pues en Palacio. Y Y el Chorri, el presidente del Congreso. Eso lo hacían, eso cuando lo pasaba a Quesquén, cuando era presidente del Congreso, y en ese sketch era pues Meche Cabanillas. Listo. Es de Cachito. ¿Sabes cuál era el detalle? Ahí Galán decía, Jorge, ¿por qué no hay luz? Y Jorgito respondía, austeridad. Y se apagaban las luces de todo. Jorge, ¿qué fue? Ya, prende una vela. Y prendió una vela y la nada aparece Jorge Castillo, le sopla la vela y dice, ¿por qué me has apagado la vela? Por austeridad. En el segundo gobierno de Alan García se da la famosa ley de la austeridad de la función pública. Y la gente dirá, oye, ¿qué es eso? El presidente, de una manera, vamos a decirlo, por el electorado, dijo, me voy a bajar el sueldo cuando entra a la presidencia de la República. Y pasó de su sueldo, literal, a la mitad. Y así como él se bajó el sueldo, se la bajó a alcaldes y gobernadores regionales. ¿A quiénes no les bajó el sueldo? Ministros, altos funcionarios del Estado. La medida más populista que existió en la historia peruana. La ley de la austeridad. Lo que hace hoy en día la presidenta, lastimosamente fue ella quien lo ha hecho, ¿no? Porque su credibilidad en base a las encuestas, que es data objetiva, no es la más óptima, que es una decisión, vamos a decirlo, mediamente desacertada. El cargo más importante de un Estado es el presidente de la República, ¿de acuerdo? Y debe ser el cargo mejor remunerado como cualquier país del planeta. Más que el del BCR. Exacto, ¿de acuerdo? No porque me caiga bien la presidenta o no, yo tengo mis opiniones con respecto de su trabajo y de ella. Lo que debió hacer la presidenta es aumentar, pero aplicable a partir de 2026, suficiente. O si quiere realmente modificar la ley del gobierno de García, porque así debió ser, ¿no? Porque ese tipo de nada, mando al MEF, que es mi MEF, ¿no? Para que haga la modificación y hago el aumento. No, si yo quiero realmente hacer una modificación de salarios, tengo que hacer una revisión de toda la plana de funcionarios. Porque tiene que haber una equidad, ¿no? Tiene que haber también una distribución y proporcionalidad. Yo no me voy a oponer, no me opondría al aumento. Lo que sí no me gustó, no me pareció nada saludable, es que lo haga para ella y de aplicación inmediata. ¿Me entiendes? Porque es como decir, ok, aumento, pero que me paguen. Y eso no es un mensaje positivo para nadie. Otra cosa hubiera sido, ok, que haya un aumento, pero que aplique a partir del 2026. Eso me parece un buen gesto político. Pero aplicártelo a ti en ese rato, y con la tasa de aprobación que tienen las encuestas más formales del país que han sacado, obviamente que hay mucha crítica, ¿no? Te genera demasiada bulla.
Pero cada vez que me pregunten yo estoy de acuerdo que los funcionarios del Estado ganen mejor. Estoy de acuerdo con que se elimine la existencia de este tema de que vamos a tener más terceros en una entidad pública. Pura orden de servicio en los municipios, en los gobiernos regionales. Por esta ley de que no, que entra el proselitismo y todo lo demás, se bajó todo el tema del personal de confianza en los municipios. Tenemos trabajadores, que no tienen beneficios laborales, no tienen derechos. Se creó el CAS para fomentar el tema de la meritocracia. Sin derechos, los trabajadores de orden de servicio no tienen beneficios laborales, no reciben gratificación. ¿Te das cuenta de ese detalle? ¿Por qué? Simplemente porque en un momento se tomaron medidas de carácter absolutamente populista que al final quiebran al Estado. Y el problema de todo esto es que cada vez se van generando más regímenes laborales dentro del Estado. ¿Y eso a qué lleva? Informalidad. El Estado peruano como tal es el más informal laboralmente hablando. ¿Puedes creerlo? O sea, muchas veces criticamos al sector privado por la informalidad, pero el Estado peruano es el más informal. Cantidad de órdenes de servicio. Y tú recuerdas que el tema del derecho laboral te dice que los que no tienen el vínculo, ¿no?, con la entidad, obviamente no están ceñidos a cumplir un horario, ¿no?, ceñidos a cumplir una serie de indicaciones por parte del empleador. Ellos tienen un encargo y ese encargo tienen que cumplir. Ya ven cómo lo cumplen, lo tienen que entregar. Pero ¿qué pasa en la realidad? Tienen horario de oficina, tienen un espacio donde trabajar, tienen que ir, tienen que cumplir funciones y lo que les encargue su empleador. ¿No es un régimen laboral normal? ¿Es normal, sí o no? Pero a través de un orden de servicio. Al CAS es el mismo problema. Muchas veces por tratar de buscar la meritocracia hemos perjudicado también el desarrollo de la función pública. Eso es un tema muy importante. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y en realidad lo que pasa con Dina es, con el tema del aumento de sueldo, nos debe generar un debate de decir, oye, hay que hablar de régimen laboral en el sector público. Cantidad de dones de servicio, cantidad de CAS sin beneficios laborales. Pocas entidades tienen regímenes laborales que son realmente bastante buenos para los trabajadores. Hay que aspirar a que las demás entidades también lo tengan, ¿no? Hablemos, si queremos hablar del sueldo de INA, hablemos también del régimen laboral de los trabajadores. No, yo creo que eso es súper importante. Y también, Jesús, yo creo que también hay que mostrar, ¿no?, la tabla de remuneraciones de los altos funcionarios del Estado. Hay mucha diferencia. Demasiado, no tienes idea de cómo. Y en realidad eso es lo que tenemos que mostrar. Obviamente que la ciudadanía se va a quejar, porque los más puestos en los medios de comunicación son la presidenta, los congresistas, los ministros, ¿no? Pero hay funcionarios que están siempre en la prensa o en el ámbito mediático que ganan bastante. Y yo no estoy en contra de ello. Lo que sería más importante es hablemos de una reforma en las escalas salariales del Estado. No hacia abajo. Porque cuando tú empiezas a bajar al funcionario público, le generas un forado. Y luego, ¿cómo quieren recuperar lo que han perdido? Si tú pagas mal a un trabajador, él va a querer buscar cómo cacholearse. Él va a querer buscar un mecanismo de cómo generar más ingresos. ¿Y ahí a qué se puede prestar? A corrupción, ¿no es cierto? Es lo que pasa. Ahora no te digo que por subir el sueldo vamos a luchar contra la corrupción, ¿no? Con subir el sueldo vamos a poder equiparar realmente tener una buena escala salarial en el Estado, la necesitamos. Y en esa misma línea, hablando de la coyuntura política, justamente lo que tú bien decías, ¿no?, acerca de si se sube el sueldo en nuestra figura más representativa a nivel de nuestro territorio patrio, ¿qué hay del sueldo mínimo, no? Justamente te le iba a preguntar en Preguntas Flash, pero también creo que es muy bueno mencionar de que también el sueldo mínimo, a diferencia, tú hablaste de la diferencia que hay de las remuneraciones de altos funcionarios del Estado con respecto a otros países, pero también el sueldo mínimo, ¿dónde queda? Porque ha subido, sí, pero no es lo suficiente para vivir lo que día a día consumimos, ¿no? Sobre todo a la clase CD. Justamente, entre cortas palabras, ¿qué opinión tú tienes acerca de que se suba también el sueldo mínimo? Vamos a eso. Hoy por hoy. Que es una muy buena pregunta. Hace 20 años, aproximadamente, ¿cuántos panes podríamos comprar por un sol?
10, ¿no es Uf, cierto? claro. El tarro de leche, ¿cuánto estaba? 2 soles. La caja de cerveza, 3 por 10. 3 por 10. ¿Ok? Ya, y eso era lo que ocurría. Hoy en día ya no es así, ¿no? El tarro de leche está mucho más caro, con un sol compras cada vez menos panes. ¿Por qué? Porque todo aumenta, ¿no? Y parece que el libre mercado te dice, no, el mercado se regula y algún día va a bajar. No, nunca baja. Nunca baja. Una vez que un precio de un producto suba, no va a bajar. No va a bajar. No te esperes que vaya a bajar. ¿Haya libre competencia? Sí, claro que hay. Pero no va a bajar porque el mercado simplemente, si lo consumen, lo va a mantener ahí. Y así como ocurre, el sueldo mínimo tiene que aumentar. Y tiene que ser así. Porque así como los precios de lo más básico que consumimos aumenta, no nos podemos quedar con una remuneración mínima estancada, no congelada, no. Así no le gusta el empresariado, así le duela. Pero la realidad es esa. Si tú quieres mantenerme tus precios altos, pues la gente tiene que ganar más, ¿no? Y hay que crear un piso, un punto de partida. Pero también, ¿cuál es otro problema? Esto es importante, hay que subir el sueldo mínimo. Pero el Estado peruano es informal, ¿no? La mayoría del Estado, la mayoría del país en nuestra realidad es informal. Entonces tienes una gran cantidad de trabajadores que se cachuelean, que no tienen ni recibo por honorarios, que no declaran impuestos. Tienes una gran cantidad de población migrante que tiene que literal trabajar por muy debajo del sueldo mínimo vital. Para que te puedan contratar por Claro. por la excelente oferta laboral que hay, ¿no? ¿Y qué hace? Las mismas funciones que lo hace una persona pagada, un poquito más, ¿no? De otra nacionalidad, de nacionalidad peruana, por ejemplo, ¿no? La realidad peruana nuestra tiene varios matices. Tú puedes aumentar el sueldo mínimo, sí, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque así como subió el tarro de leche y el pan y el 3x10 de las chelas de cerveza, pues el sueldo mínimo tendrá que subir también. Tiene que ser una regla. Así los economistas salten, se quejen, el empresariado también se moleste. Es la realidad. Si algo sube, si algo se encarece, los sueldos van a tener que subir porque no habrá forma de pagar. No habrá forma de subsistir. Pero esta es una realidad del sector formal. ¿De acuerdo? Pero el otro porcentaje, que es el más alto, es el informal. Y ahí todavía hay una gran pendiente de solución. Literal, hay un gran objetivo que hay que solucionar. Mucha gente tiene que vivir el día a día. La pandemia lo demostró. 2, 3 meses, 4 meses como máximo nos duró la gente en sus casas. Pero a partir del 5.º mes, la avenida Grau, el centro histórico, el mercado central, ya se empezaban a llenar de comerciantes, porque la gente en este país vive del día a día, ¿no? Y el día a día literal es el día a día. Lo que genera en ese día es lo que le ayuda para subsistir en ese mismo día. Y lo que ahorran es lo que les puede ayudar para pagar ya no es solamente el tema de la luz o solamente el tema del agua, si es que llega agua también a la casa, o si es que llega luz, sino también el tema del internet. Que ahora es un servicio básico. Literal es un completo servicio básico, ¿no? O sea, es una situación bien complicada. Nos podemos llevar horas de horas debatiendo este caso, pero en realidad, nuestra situación amerita que nuestras propuestas de solución vean todo, ¿no? Vean todo, al formal y al sector informal, que es sobre todo el mayor porcentaje que tiene este país. Bueno, Ian, ha sido una entrevista galáctica. Quería mencionarte de que puedes dar un último mensaje, no a los jóvenes solamente, sino a nivel general, ¿no? A todo pueblo peruano que quiera verte, ¿no? Que ponga en YouTube quién es Ian Guimaray. Cuando las bases pidan que tu candidatura puedan ver quién es Ian Guimaray, ya listo. Ahí está tu cámara y nada. Un minuto. En esta vida, la clave del éxito es persistir. No importa lo que quieras hacer, te lo digo de corazón. Persiste, confía en tu familia, que es la que nunca abandona o no debería abandonarte. Persiste, no te rindas. Y si te rindes, por favor, busca la mejor forma de poder levantarte. Esa sensación de rendirte no debe de regir tu vida. Levántate todas las veces que sea posible, pero no te rindas. Si necesitas este mensaje o si sabes que alguien lo necesita, mándale este videito. No te rindas. Es lo que te puedo decir para la política, para el trabajo, para lo que quieras. No te rindas. Quien persiste muchas veces es el que logra el éxito. Y el éxito no estamos hablando del tema económico. El éxito hablamos del desarrollo personal. Por favor, no te rindas. Y esto fue La Política es Clave.